Tenemos el agrado de presentarles al pastor Leonardo Pereira, con las enseñanzas dadas en nuestra iglesia, con el propósito de edificar al cuerpo de Cristo. Esperemos que sea de bendición para sus vidas. Proverbios capítulo 4, versículos 26 y 27. Lo tenemos todos. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor, Proverbios 4, 26 y 27. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Vamos a orar, vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Vamos a pedirle, ¿no?, que Él nos hable en esta mañana, amados hermanos. Yo le ruego que usted cierre sus ojos, que usted le pida también, pida desde su lugar al Señor que sea Él el que le hable. Dígale, no, Señor, habla mi vida en esta mañana. Yo vine a oír tu palabra, tu consejo, tu voz. Así que cerramos nuestros ojos y oramos todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Te damos gracias por este tiempo tan precioso, Señor, en el cual todos aquí reunidos en tu nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, estamos rindiéndote culto a ti, Señor, expresando nuestros corazones agradecidos a tu palabra, a tu consejo, a tu presencia, Señor. Te damos gracias porque en ti encontramos consuelo, fortaleza, aliento para poder seguir adelante, Señor, en este camino que hemos emprendido, Señor. Te damos gracias por la alabanza, gracias por la adoración, gracias por nuestros hermanos que nos dirigen con alabanza, Señor, porque todo ha subido a tu grata presencia, Señor. Señor, ahora ha llegado el momento tan glorioso en el cual todos nosotros vamos a callar para que tú hables a nuestra vida, Señor. Habla como solamente tú lo sabes hacer a nuestros corazones, Señor. Yo te ruego que conforme al don y a la gracia dada tú me concedas el hablar a tu pueblo, porque ciertamente están delante de mí, pero para oírte a ti, Señor. Te damos gracias, creyendo, no dudando de que como siempre lo haces, también lo harás en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y cuánto damos gloria a Dios? Amén. Puede tomar su asiento, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Damos gracias al Señor por todas las cosas. Amén. Todo es necesario, amado hermano. Todo es necesario. Todo lo que acontece, todo lo que sucede, hasta el más mínimo detalle, es preparado por el Señor. Nuestras manos están en su vida, nuestras manos están en su propósito, nuestras manos están en Él, amados hermanos. Así que todo lo que acontece alrededor nuestro, entienda y creámoslo que así es, que todo proviene del Señor. Hay cosas que suceden que a veces no las entendemos y miramos, ¿no?, y a veces no comprendemos, pero el Señor se encarga que a su tiempo lo entendamos. Y yo les digo esto por experiencia propia. Había situaciones que no las entendía aún, pero con el pasar de los días, con el pasar, no, que su palabra viene a nuestras vidas, nos trae esa luz necesaria para poder ver las cosas con claridad. No hay cosas que nos pueda traer más luz que la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa luz, amados hermanos, que puede alumbrar hasta lo más profundo aún de nuestro ser. No hay otra luz que se le parezca, y esa es la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, le damos gracias al Señor, porque todo es necesario. Él sabe de lo que tenemos necesidad, y por eso que Él nos lo está proveyendo. Día a día, amados hermanos, la provisión de Dios viene a nuestras vidas, viene para con nosotros. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él nos viene enseñando, como oíamos el día de ayer. El día de hoy es una continuación de lo que Él nos viene hablando, no desde el día domingo anterior, el jueves, el día sábado. Y el día de hoy, amados hermanos, el Señor agrega un conocimiento a lo que Él nos viene enseñando. Y el día de ayer mirábamos, decíamos qué importante es el poder aprender. Tenemos que hallar amados hermanos, eso que va a producir en nosotros, que viene por medio de la enseñanza, ¿no? Esa exaltación, ese gozo, ¿no? Ese deleite, esa es la palabra, ese deleite que se encuentra dentro del poder aprender. Por eso, esos corazones humildes, esos corazones que vienen dispuestos, que vienen preparados, la palabra dice, comerán los humildes y serán saciados.
¿Quiénes van a comer? Y los humildes, aquellos que vienen con esa disposición de la palabra de Dios, del verdadero alimento. Y la palabra, ¿para qué viene? Para alimentarnos, para corregirnos. Ayer hablábamos, ¿no?, de esa estaca que se nos pone al lado para cuando uno está creciendo un poquito medio doblado, la palabra de Dios viene a tiempo. Y de eso se trata, de que su palabra siempre va a venir a tiempo y aun si fuese necesario, fuera de tiempo. Porque ese es el amor de Dios. El amor de Dios hace que nunca da un caso por perdido. Nosotros miramos según nuestros ojos tal vez naturales y miramos y decimos, este ya no la hace, este o esta ya no va a poder. Pero siempre el amor de Dios, amados hermanos, no hace que nada se dé por perdido. Por eso que muchas veces el Señor nos sorprende y no va a seguir sorprendiendo, porque así es el amor de Dios. Su amor es infinito para con todos nosotros. Por eso le damos gracias al Señor, porque Él nos viene enseñando y nos viene corrigiendo. Yo escuchaba a los hermanos no tocar los instrumentos y hablábamos, ¿no?, con los ministros en cuanto a esa armonía que viene por medio de los instrumentos. ¿Por qué podemos escuchar lo que le llamamos nosotros una música, ¿no?, o una alabanza? Porque los instrumentos están ordenados y están produciendo una armonía. Y de eso se trata. El Señor está llevando, a través de su palabra, a que permanezcamos unidos. Unidos, amados hermanos, unidos, unánimes, yendo todos juntos como miembros del mismo cuerpo. No que seamos unas personas o un hermano o una hermana solitariamente caminando, deambulando por este mundo. No, es unido, somos miembros del cuerpo de Cristo y así Él lo ha preparado. Y se requieren de la unidad, de que estemos unidos en la mente y en el corazón, porque la unidad ella la ha producido, creímos y nos metió dentro de su cuerpo. Y ahora nos dice a nosotros que la cuidemos, que cuidemos la unidad. Ya ahí nos toca a nosotros, cuidarla, mantenernos atentos a que nada nos separe, a que nada nos separe. Por eso que yo lo miraba a los hermanos, digo, qué bonitos suenan. ¿Saben por qué? Porque están unidos, hay armonía entre ellos. Y los instrumentos unidos en armonía suenan bonitos, suenan lindos. Ahora yo pensaba, ¿no?, y le contaba al pastor, digo, ¿con qué será del Señor mirándonos? Porque el Señor nos viene hablando de la propia opinión. Y cómo la propia opinión nos separa, nos confunde, nos priva de un montón de cosas. Una propia opinión es un pensamiento propio, que nos hace individuales, individualistas. Porque tengo una opinión formada. Ahora vamos a repasar lo del día de ayer. ¿Pero a dónde quiero llegar? Que nos lleva a una armonía. No a que todos nosotros estemos cantando nuestra propia canción. ¿Se entiende? O nuestro propio instrumento. Por eso que Él trae su palabra y dentro de su palabra encontramos la dirección. Pero la dirección de Él, no la nuestra, no la propia. De ahí es donde el Señor nos quiere sacar. De esas decisiones propias, de esas opiniones propias que nosotros mismos, naturalmente hablando, nos formamos. ¿Para qué? Para poder llegar a ese resultado, a la armonía del cuerpo, para que todos podamos trabajar dentro de este cuerpo, el cual es la iglesia, el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, dando las órdenes, y nosotros todos unánimes y unidos, cumpliendo la función como miembro de este cuerpo. Pero no es por ahí solos, es unánimes, unidos, trabajando juntos, ayudándonos y dejándonos ayudar. Amén. Amén. Hacia ahí vamos, y vamos a sonar bonitos. En algún momento el Señor nos va a mirar, mire cómo andan no mis hijos, no los miembros de mi propio cuerpo, sonando en armonía. Ahí vamos, amados hermanos, amén. Bendito sea su nombre. El día de ayer estábamos viendo, ¿no?, repasando rápidamente, este proverbio, capítulo 3, versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Estuvimos viendo estos días anteriores, ¿no?, la necesidad de entender, esto es lo que la palabra nos enseña y lo que es la propia opinión. Algo que no la podemos localizar fácilmente. Es fácil poder localizar un vehículo, es fácil poder localizar a una persona, pero se complica más cuando lo que hay que localizar está dentro de uno. Que acá la palabra dice la propia opinión. Y la llama la propia opinión como el mal. Dice, y apártate del mal. Y uno mira para todos lados cuando dicen apártate del mal. Parece no que nos queremos apartar de todos.
Pero acá le está llamando el mal a la propia opinión. Y la opinión es una propia, es de uno. Es naturalmente hablando, el hombre natural, la mujer natural, fuera de Cristo, tiene una opinión, tiene una forma, una manera por la cual se siguen conduciendo. Pero nosotros llegando a Cristo, nosotros recibimos una nueva vida. Y esta vida hay que sostenerla por medio de la fe. Uno se mira y seguimos siendo, no naturalmente, tengo las mismas manos, los mismos pies, la misma cara, aunque voy envejeciendo, aunque la palabra dice que el interior va que cada día no se renueva día a día. Nos vamos renovando, aunque el exterior se va, eso los hermanos la tienen muy clara, porque él ve que los años van pasando, pero dice por dentro me voy renovando. Bendito sea el Señor, y así es. Como decía el hermano, hay que sostener lo que Dios dice. Ahora, no quita que sosteniendo lo que Dios dice, tenemos que combatir, que hay un combate, que hay una pelea, hay algo dentro que quiere estorbar para que no alcancemos lo que tenemos que alcanzar, que es lo que claramente dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Habla de las dos naturalezas dentro del creyente, la espiritual, que es la nueva, y la natural, la terrenal, que es la vieja. Por eso que por muchos lugares dice despojado del viejo hombre. Pero ¿cómo? Si yo ya morí en las aguas del bautismo y el viejo hombre dice que quedó ahí. Pero quedaron todas sus obras y aún se quieren manifestar. Por eso que tenemos que lograr, amados hermanos, por medio de la fe, esta separación. Y apártate del mal, dice la palabra. Y muchos miran afuera, ¿no? Y nos apartamos, no sé, de la música mundana, del televisor, no sé, de tantas cosas, de la moda, de tantas cosas nos estamos tratando, no de apartar. Pero acá el Señor le dice al mal, a la opinión propia, que tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver con los pensamientos que vienen a nosotros todavía aún. Es lo que Pablo dice, hago lo que no quiero. En Romanos capítulo 7, siento que hay algo dentro mío que me lleva a lo malo, pero no soy yo, sino que el pecado dice que aún mora en mí, que tiene que ver con lo natural, que tiene que ver con la vieja vida, con los viejos pensamientos. Contra eso tenemos que combatir y tenemos que plantarnos firme en lo que hemos creído, que es fe. Fe obedece a lo que Dios dice, no a lo que pienso o a lo que todos me cuentan, no, a lo que Dios dice. Y eso, si lo mantenemos y combatimos, vamos a ir alcanzando y descubriendo todo lo que Él nos ha preparado. Todo lo que Él nos da es por gracia. La gracia es la mano que da, pero ¿cuál es la que lo recibe? Y la fe. La fe es la mano que recibe lo que Dios da por medio de su gracia. Así que el día de ayer repasábamos, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Y el mal está representado ahí como una opinión propia. No tiene que ver con el pensamiento, con la prudencia. El versículo anterior habla de la prudencia humana. ¿Cuál es la prudencia humana? No te apoyes en tu propia prudencia. Habla de no apoyarte en lo natural, en esa capacidad humana de poder hacer o solucionar. No dice eso, dice confía en el Señor y Él hará. Nuestra confianza tiene que ser por medio de la fe en el Señor y no en la capacidad humana que tal vez teníamos, que no sirve para nada. Porque por nuestra capacidad humana no alcanzamos nada, por lo contrario, lo habíamos perdido todo. Y gracias al Señor que nos salió al encuentro y hoy la cosa es diferente. Ahora estamos en el Señor. Pero no quita de que tengamos que combatir, que tengamos que día a día presentar batalla por medio de lo que hemos creído. Y ahora esta batalla, muchos piensan que está afuera, pero la gran batalla del creyente está adentro, con sus propios pensamientos, con lo que ve, con lo que siente, con los sentimientos. Pero acá estamos hablando del mal que Dios le llama a la opinión propia. Y la importancia de apartarse. Dice, y apártate. Ahora es Él el que dice, apártate. Ahora yo me pongo a pensar, podemos decir naturalmente hablando, y bueno, pero ¿por qué tal vez no están así? Y ahí entramos, amados hermanos, como el pensamiento natural, que aún está ahí molestando, como hablábamos el día de ayer, esos pajaritos, siguen dando vuelta arriba de nuestra cabeza, no podemos evitar que sigan dando vuelta, lo que podemos evitar es que hagan nido, que hagan un nido en nosotros, en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, porque el pensamiento está dando vuelta por ahí, pero cuando lo tomamos, nos ponemos a meditar en lo que estamos pensando, naturalmente hablando, ¿qué es lo que se crea? Una opinión propia. Ya hablamos del pajarito haciendo nido. Ya usted
tiene una opinión propia, individual, separada de los demás, es de usted propio. Por eso es difícil reconocerlo, porque no está afuera, está adentro. Y no es que alguien se lo metió, es de usted propio. Es natural, terrenal, pero no quita que se haya producido en la cabeza de uno. Por eso, amados hermanos, que por la fe es que la palabra de Dios viene a nosotros para que nos apartemos de todas estas cosas. Y esa separación se produce por medio de lo que oímos de parte de Dios y por lo que creemos. Y ahí nos separamos. La fe gloriosa de los escogidos hace que nos separemos. Por eso que necesitamos su palabra nos trae la luz, porque no te podés separar de aquello que no ves. ¿Cómo lo vamos a separar de aquello que no lo podemos ver? Es imposible, pero la palabra de Dios es esa luz tan preciosa que va hasta lo más profundo, como hablábamos el día de ayer, es esa linterna, es ese inspector que viene dentro de nosotros, no fuera adentro, y está con la luz mirando todo. Y lo detecta, y te lo muestra, a ti, no a los demás, a ti, para que uno pueda solucionar y separarse. De esto no. Por eso que en el día de hoy vamos a ver una continuación, pero por sobre todas las cosas, el gran amor de Dios para con nosotros, para que nadie pierda nada. Ya hablamos días anteriores, que uno pierda algo, no es ganancia para nadie, es pérdida para todos. Por eso, amados hermanos, que le damos gracias al Señor por su bendita palabra, porque Él nos viene enseñando, ¿no? Nos viene enseñando, nos viene corrigiendo. Dentro de la enseñanza está la corrección. No venimos a oír, una palabra bonita. Venimos a aprender a vivir. De eso se trata todo, aprender a vivir, aprender a hacer uso de esto tan glorioso que es una vida nueva. Pero no es una vida del montón, es una vida gloriosa, es una vida de excelencia. Es la vida de Cristo dentro de nosotros. Pero como siempre les digo, no es ese vehículo tan precioso para que lo guardemos, es para que lo usemos, para que lo exhibamos. La vida de Cristo siendo exhibida a través de usted y de mí. Por esto, amados hermanos, le damos gracias al Señor por su palabra, amén. Por las cosas preciosas que nos enseña. Y bueno, ya volviendo al tema antes que se nos haga largo, el día de ayer estuvimos viendo cómo la opinión propia, que dice el Señor, apártate, teme a Jehová y apártate. Tiene que ver con las consecuencias que causa esa opinión. Por eso que dice, teme a Jehová. Dice, teme al Señor y apártate. No por las consecuencias que dejan en nosotros. Este apartarse, esta separación es individual. Esto sí es individual. Nadie lo puede apartar a usted. Solamente el Señor trae su palabra y las decisiones de usted. Es propia que podamos decidir. Ojalá el Señor encuentre en este día corazones dispuestos a tomar las decisiones correctas, porque luego se va a ver reflejado en nuestra vida. Y no solamente en nuestra vida, sino en nuestras familias y también en la congregación. Por eso que veíamos ayer las consecuencias, y una de todas esas consecuencias que tiene que ver la opinión propia es que confunde. La opinión humana confunde. ¿Por qué? Porque la opinión humana natural va en contra de la opinión de Dios. Entonces, dentro de nosotros, si agarramos el pensamiento porque me dijo, porque me contó, porque miré, y empezamos a pensar, y se crea dentro de nosotros, amados hermanos, una opinión propia, separada, que no quiere decir que sea la correcta, porque la correcta es la opinión de Dios. Por eso que Él te quiere separar, sepárate de una opinión propia. No, nosotros tenemos que, amados hermanos, agarrarnos de la opinión de Dios, no de la propia. Dice, apártate de esa, es lo que dice Dios. ¿Para qué? Para que no te confundas. ¿Por qué? Porque la prudencia humana, que es lo que vimos también antes, habla del bien humano. Y ahí entra la confusión. ¿Qué está bien y qué está mal? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? El hombre natural está lleno de prudencia, está lleno de una sabiduría humana. Y tiene, según el hombre, lo tiene claro lo que está bien y lo que está mal. Pero ahora no tiene nada que ver lo que Dios le llama bueno y malo a lo que el hombre le llama bueno y malo. De ahí el Señor nos quiere sacar, que nos mantengamos firmes en lo que Dios dice, y en eso perseveremos, no en las ideas naturales,
que pueden rondar arriba de nuestras cabezas. Eso marca la gran diferencia. Entonces confunde. Para no hacerlo muy largo, confunde. Y el día de ayer lo vimos. En Isaías capítulo 5, versículo 20, creo. Lo tengo anotado, pero ni siquiera lo encuentro. 5:20 creo que es de Isaías y 21. Ahí habla de aquella persona que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Que se está basando en ¿qué? En su propia prudencia, en su propia opinión. ¿Ves cómo la palabra de Dios nos pone claro, amados hermanos? Cómo esto confunde. Por eso que dice apártate, para que no te confundas. Y la palabra no viene a confundirte. La palabra viene, amados hermanos, a alumbrarte y a mostrarte, amados hermanos, lo que es la verdad, lo que es seguro. No hay confusión en la palabra de Dios. El hombre natural se confunde por sí solo. Por eso, apártate, no te confundas. Tenés que hacer lo que tenés que hacer. Muchas veces nos encontramos haciendo lo que no tenemos que hacer y no haciendo lo que sí tenemos que hacer. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay una confusión. Pero por lo contrario, pensamos que estamos haciendo bien. ¿Y por qué? Por la opinión propia que se ha generado dentro de nuestras cabezas. Así de claro. Por eso que nos confunde. Y vimos también que nos priva de las cosas que tenemos que hacer. Y de eso tenemos que tener cuidado. El Salmo 37:27 dice, apártate del mal. ¿De qué? Del pensamiento humano, de esa sabiduría propia, para que puedas hacer el bien. ¿De cuántas cosas no estamos prohibiendo por pensar? La palabra de Dios no se piensa, se obedece. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia, amados hermanos. Por eso que la palabra de Dios viene para corregirnos y que podamos hacer lo que tenemos que hacer y no hagamos lo que no tenemos que hacer. Pero ya basado en la palabra de Dios y no en nuestro pensamiento, no en esa opinión propia que tanto nos cuesta reconocerla. El día de ayer también, rápidamente puedo repasarle, vimos lo difícil que es reconocerla, porque es propia. Es una opinión que se formó en mí. No se formó en otro y nadie me la dio. Y por causa de que se formó en mí esa opinión propia, hasta la defiendo. Hasta la cuido. Y de eso hay que tener cuidado, amado hermano. Esto que estamos hablando, no es tan sencillo reconocerlo. Porque hay muchas cosas que están ahí guardadas, de las cuales Dios sabe que están ahí todavía guardadas. Por eso que la palabra de Dios dice, despojado del viejo hombre. Despojado, total. Hacé pues morir en vosotros lo terrenal. Pero ¿cómo? Si soy espiritual, ¿por qué me decís que hagan morir en mí lo terrenal? Porque todavía está dando vuelta por ahí. Y hay que acabarlo. Y para acabarlo hay que reconocerlo, hay que verlo. Y hay que combatirlo. Bendito sea el Señor. Él no ha hecho más que vencedores. Eso es una realidad. Pero el combate es suyo y es mío. La victoria está asegurada si usted le cree y hace lo que Dios dice que tenemos que hacer. Alabado sea el Señor. Amén. Amén. Y ya terminando el día de ayer, vimos en Proverbios capítulo 8, versículo 13, aborrecer el mal. Dice aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Y ahí ya también empezábamos a ver lo que es este mal camino. ¿Por qué? Porque la opinión propia no solamente que te confunde, la opinión propia no solamente que te priva de hacer lo que tenés que hacer, sino que también que te separa. ¿Y por qué te separa la opinión propia? Porque tengo una opinión propia guardada, y es mía, y es única. Es individual. Y si hablamos de algo que es individual, hablamos que no es en conjunto. Entonces, por lo siguiente, separa. Es individual. Acá nosotros nos podemos agarrar naturalmente hablando y podemos tener una opinión propia de un tema. Entonces,
¿qué hacemos? Vemos que todos tenemos una opinión, naturalmente hablando. La palabra de Dios, como miembro del cuerpo de Cristo, nos quiere llevar a pensar todo una misma cosa, a hablar todo una misma cosa, a creer todo una misma cosa, a ser uno. Pero ¿cómo se produce la unidad? La unidad, amados hermanos, visible, es como cuando los hermanos están tocando y se escucha, se ve una armonía. ¿Pero por qué? A veces miramos y uno toca un instrumento y otro toca otro y parece que todos estamos haciendo un ruido diferente. Porque hay algo dentro aún que está estorbando, que es algo que es propio. Quizá no es en conjunto y Él nos llamó a trabajar como miembro de un cuerpo en conjunto. Bendito sea su nombre. Entonces, apártate del mal, de una opinión propia, de un pensamiento. Pero es mucho más que un pensamiento. Ya es algo formado. Es algo formado. ¿Y qué te separa? Acá le llama el mal camino. Por eso, amados hermanos, lo que hemos leído en este día. En este día hemos leído nosotros, ayer haciendo una introducción, hablamos de el mal camino, ¿no? La soberbia, la altivez. Como un mal camino. Y nosotros vimos cómo esa opinión propia que tiene que ver con algo personal te separa. No solamente que te confunde, te priva, sino que también te separa. Entonces, tenemos que mirarlo esto. Tenemos que estar muy atentos a esta palabra. Para que nada de esto suceda en nosotros, sino que podamos separarnos. ¿Por qué? Porque como les decía antes, su palabra viene a tiempo. Por eso es lo que leemos el día de hoy. Dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y luego dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Dice, apártate del mal. El último versículo dice, no te desvíes. Mire, y vimos el día de ayer, ya terminando, ¿no? Con estas enseñanzas, dice, apártate del mal. Dice, apártate del mal camino. Entonces, habla de otro camino que viene por medio de este mal. ¿Y cuál es ese mal? La opinión propia, individual. Te lleva por otro camino. Y no es el camino en el cual tenemos que transitar, porque ese camino que Él nos ha trazado, ¿sabe cómo se camina? Juntos. Juntos, unánimes. Unánimes entre vosotros, sirviendo al Señor. ¿Cómo se sirve al Señor? Juntos, trabajando, unánimamente. Esa es la forma, esa es la manera. Por eso es que nos está dando herramientas. ¿Para qué? Para combatir, para pelear, para defendernos. No para defenderme yo, no, para defendernos los unos a los otros. Entonces, vimos, amados hermanos, cómo este mal, que tiene que ver con esta opinión propia, un mal camino. Y acá dice, no te desvíes. ¿Ves? Como la palabra pega el grito, amados hermanos, la palabra de Dios siempre llegando a tiempo. Ahora, ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay ahí en lo más guardado, en lo más oculto de los corazones? Solamente lo sabe el Señor. Y lo sabemos también nosotros. Porque Él te lo hace ver, Él me lo hace ver. Dice, no te desvíes. Dice, no te desvíes. Por causa de que este propio pensamiento, esto humano que hay ahí dando vuelta, desvía, separa. El pensamiento propio, la opinión propia te separa. Esto fue siempre así. El hombre natural por medio de su sabiduría, nunca se acercó a Dios. Por lo contrario, se aleja día a día. Romanos capítulo 1, versículo 21, 22, ahí habla de la sabiduría humana y cómo el hombre, profesando ser sabio, el hombre, la mujer, apartado de Dios, profesando ser sabio, se hizo necio y se fue para otro lado. No se acercó a Dios, se alejó. Esta sabiduría humana, amados hermanos, que está ahí siempre queriendo estorbar, nunca te va a acercar a Dios, nunca te va a acercar a hacer lo que tenemos que hacer. Por lo contrario, está totalmente en contra. Está totalmente en contra. Nos dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, no hago lo que quiero, aún hago lo que no quiero. Y lo dijo el apóstol Pablo. Entonces miremos cómo la palabra viene a tiempo para corregir.
No te desvíes, no te equivoques. Mira esto que te está estorbando. Mira esto. Esta opinión propia que hay. ¿Por qué? Porque esto proviene de la sabiduría humana, de lo natural. Y te estorba, te confunde, te separa. Porque este principio, amados hermanos, parte de ahí. Romanos capítulo 1, versículo 22-23, habla de eso. El hombre en su naturaleza, profesándose sabio, Dios sí le dio a conocer por medio de todo lo creado. Pero dice el hombre en su propia sabiduría, profesándose ser sabio, se hizo necio y se fue para otro lado. ¿Tomó qué? Otro camino. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, hablando también del Señor y de los hombres, dice, cada cual tomó su propio camino. ¿Qué hizo el hombre? Tomó su propio camino. Por eso que hoy afuera nosotros miramos, y el hombre que está haciendo, está labrando su propio camino. ¿Conforme a qué? A su propia sabiduría. Por eso, amados hermanos, que la palabra viene a nosotros a tiempo, para que ninguno se equivoque. O si se equivocó, corrija. Y tome el camino que debemos de tomar. ¿Cuál es el camino que debemos de tomar? El que Él nos habla, su palabra, es el camino perfecto. Su palabra es la verdad absoluta. Su palabra es la única, oiga, es la única que le puede dar la dirección perfecta a su vida. No hay otra cosa creada que pueda dirigir su vida como lo hace la palabra de Dios. Entonces vemos al hombre en su sabiduría, se va para otro lado. El pensamiento humano aún sigue ahí molestando, los pajaritos dando vueltas. Apartémonos, hagámonos un costado, detectémoslo a través de la luz de su palabra, para que no nos hagan nido y nos confunda. Y no solamente nos confundan, nos privan de tantas cosas. ¿Sabe cuántas cosas, amén, amados hermanos aún que están acá, pudiendo hacer tantas cosas aún? No las hacen. Y cosas que no tienen que hacer aún las siguen haciendo. ¿Por qué? Están confundidos. Las opiniones que se han generado en su cabeza, en su mente, están causando, ¿no?, un problema. Por eso que la palabra de Dios dice, no te desvíes, no te prives, no te prives. Bendito sea su nombre. Dice, apártate. Dice, apártate. Alabado sea su nombre. Apártate. Y esa separación, como dije antes, ¿cómo la producimos? Por medio de la fe. Nos separamos. Este pensamiento no tiene nada que ver conmigo. ¿Quién soy yo? El hombre nuevo. Yo soy el hombre nuevo, usted también. Todos aquellos que hemos muerto y nacido nuevos somos el hombre nuevo. Y eso es lo que tenemos que defender por medio de la fe. Pero no quita que haya un combate. Por eso que Pablo le dice a Timoteo, pelea. Pelea la buena batalla de la fe. Esta es la única batalla buena. Esta es la única batalla buena, la cual Dios nos incita a pelearla. Para que no perdamos nada. ¿Sabe quién es aquel que pierde? El que no pelea. El que no persevera en lo que Dios dice. Porque Él ya nos ha hecho más que vencedores. Él nos ha hecho más que vencedores, pero hay que pelear, pero no se puede pelear con aquel que no ve. En este caso, son las opiniones propias, que te causan un revuelo terrible en la cabeza, y que luego se hacen notorias en nuestras actitudes, en nuestra forma, en nuestras maneras. Si vamos todos juntos y uno va caminando solo por ahí, ¿por qué va solo por ahí? Ahora, esta separación, ¿dónde se generan? En la mente y en el corazón. Por eso que dos personas pueden estar juntas, pero en el corazón totalmente separadas. ¿Y quién lo ve esto? Puede decirle, pero pastor, ¿quién me puede decir? Yo estoy acá sentado junto con todos ustedes. Ahora, la realidad está en el corazón. La realidad está en el corazón. Hay que hacer a un lado lo natural, despojaos, separate, alejate, pelea.
No te rindas. Amén. No te rindas. ¿Quién es aquel que pierde? Aquel que deja de pelear. Porque si la victoria está asegurada, hay que pelear. Porque vamos a ganar. Pero ¿quién la pierde? Aquel que deja de pelear. ¿Y quién es aquel que deja de pelear? Aquel que deja de creerle a lo que Dios le dice. No se aparte del consejo. Bendito sea su nombre. Contra estas cosas hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pensamiento humano, la sabiduría humana, causan un problema terrible en la vida del creyente. Proverbios capítulo 16, versículo 2, dice que todos los caminos del hombre son limpios. Oiga, todos los caminos del hombre, todos. Los caminos hablan de todas sus formas y maneras. Todos los caminos del hombre, dice, son limpios. Pero luego agrega, en su propia opinión. Y ahí ya nos detenemos. ¿Cómo? Dice, todos los caminos del hombre son limpios. Y luego dice, en su propia opinión. Y ahí ya cambia todo. Porque el hombre se maneja de una forma, de una manera, naturalmente hablando, de una forma, de una manera, para lo cual para él está bien. Pero dice la palabra, hacer como leemos, ¡ay! De aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Que se basan en su propia prudencia, en su propia sabiduría, en su opinión propia. Apártate de eso. ¿Y a quién le dice? A nosotros. Pelea, sepárate, por medio de la fe, sepárate, no eres. Que sigan dando vueltas, déjalos ahí. Pero no dejes que se hagan nido en tu cabeza. Porque te van a confundir, te van a privar y te van a separar. Y después te vas a encontrar fuera, apartado de todos. ¿Y cómo llegué acá? ¿Cómo llegué acá? Su palabra viene a tiempo. Pero el amor de Dios te va a buscar aún fuera de tiempo. Alabado sea su nombre. Esto es lo glorioso de estar acá. Acá uno se siente en paz, tranquilo, cuidado. No hay nadie que te pueda cuidar más que el Señor. Yo me siento cuidado acá. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y luego dice Proverbios 21:2, todos los caminos del hombre son rectos en su propia opinión. Son rectos en su propia opinión. Lo que es recta es la palabra de Dios. Dice, recta es tu palabra y toda su obra es hecha, dice, con fidelidad. Lo que es recto es la palabra de Dios, no el pensamiento humano. No la sabiduría humana, no lo terrenal. Recta es la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, que Él constantemente, por eso dije, acá uno se siente cuidado. Aquel que conoce todas las cosas, aquel que nos ve día a día, nos alcanza lo necesario para que podamos llegar. Todos queremos llegar, cantábamos llegaré hasta el final, no sé cuánta adoración hermosa cantó nuestro hermano hoy. Y claro que queremos llegar. Amén. Queremos ayudarnos también a llegar. No se trata de que yo llegue solo y ustedes no, todo o nada. Eso, así tiene que ser nuestro pensar, todo o nada. ¿Para qué? Para poder ayudarnos, para poder dejarnos ayudar. Ahora el Señor es el que nos cuida, el que nos da todo lo necesario. Y nos manda esta palabra que dice, no te desvíes. No te desvíes. Escucha mi voz, escucha mi palabra. Deja que produzca. ¿Saben quién produce la palabra? En aquellos que creen. En aquellos que creen y agrega y la reciben como palabra de Dios y no de hombre. En ellos produce. Por eso que Él te dice, no te desvíes. Miremos esto de la opinión propia, que separa. La sabiduría humana siempre separó y va a seguir separando. Pero Él nos ha dado una sabiduría que no tiene nada que ver, como dijo otro hermano, dice, tenemos la mente de Cristo, para hacer uso de eso, de lo que Él nos enseña, que tiene que ver con todo lo nuevo.
Eso nos va a mantener unidos. ¿Pero por qué todavía hay separaciones? Porque aún estamos creciendo. Aún no hemos alcanzado todo. Por eso necesitamos de algo. ¿Sabe de qué necesitamos? De su ayuda día a día. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo en Hechos, capítulo 26, versículo 22, y ya para ir terminando, el apóstol Pablo dijo algo tan precioso, que es algo que el pastor Pablo está enseñando allá en Argentina. Dice Pablo, pero habiendo obtenido el auxilio de Dios, persevero día a día. Persevero cada día. Ahora tenemos que llegar. Tenemos que alcanzar. Hay un combate. Hay una pelea. Hay una separación que tenemos que hacer y que tal vez cuesta. Sí, está ahí. Pero tenemos algo a nuestro favor, que es el cuidado de Dios. Es el cuidado de Dios para con tu vida. Por eso que en este día Él te dice, no te desvíes. Pero cuando te lo está diciendo antes. No cuando ya te desviaste, antes te lo está diciendo. No tomes ese camino, no te vayas por lo que pienses. Por lo que estás pensando, no es por ahí. Es por lo que yo te estoy diciendo. Este es el camino, por acá tenés que seguir. No perseveres en lo que piensas, persevera en lo que te estoy enseñando. Bendito sea su nombre. Y lo que el Espíritu Santo te está dando testimonio de que esta es la verdad, lo que está oyendo. Por eso que el apóstol Pablo dijo esto tan precioso. Aquel que estaba combatiendo, aquel que alcanzó, aquel que llegó. He acabado la carrera, he guardado esto tan precioso que se llama fe. Hasta el final lo guardé y llegué. Y quedó escrito para nosotros. Pero ¿qué dijo antes? Mientras estaba transitando este camino como lo está haciendo usted y yo. Dice, habiendo obtenido el auxilio de Dios. Dice, persevero. ¿Por qué perseveraba? ¿Por qué seguía? Porque estaba constantemente recibiendo el auxilio de Dios. ¿Y cuándo lo hacía? Cada día. Esto habla de un reconocimiento, de reconocer la gran necesidad que tenemos de estar acá, la gran necesidad que tenemos de oír su palabra, su consejo, para que no nos desviemos, para que ninguno tome otro camino. Él constantemente lo tiene que acomodar. Él constantemente le está mirando cuando te mira día a día. Porque lo natural está siempre combatiendo, queriendo sacarte de este camino, sacarte del propósito, de la voluntad de Dios, para que haga las cosas que no tenés que hacer y que lo que tienes que hacer no lo hagas. Pero Él te cuida. Por eso que el apóstol Pablo dijo, habiendo recibido el auxilio. ¿Sabe lo que es el auxilio? Habla de la ayuda, habla del socorro, habla del amparo de Dios. Si el apóstol Pablo lo necesitaba, ¿cuánto más nosotros? La ayuda de Dios, para que nos corrija, para que nos enseñe. El humilde va a ser saciado porque el humilde está dispuesto a aprender. Y Él está dispuesto a enseñarnos. Habiendo recibido el auxilio, persevero. ¿Qué es perseverar? Persisto, continúo, me mantengo firme. ¿Por qué? Porque su auxilio viene a mí día a día. ¿Y por qué nos tenemos que mantener? Porque hay dificultades, porque hay obstáculos. Esto es una realidad y no podemos ignorar la realidad. La realidad es que cosas suceden, obstáculos tenemos, dificultades hay en nuestra vida. Pero su auxilio también está para nuestra vida. Su cuidado, ¿cuándo? Día a día. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso, mi amado hermano, miremos la palabra de Dios en este día. Dejémonos corregir. Deje que el Señor lo corrija. Deje que el Señor le enseñe. Como decíamos el día de ayer, no, que viene su palabra para enderezar nuestro camino. Y si lo tiene que enderezar es porque está un poquito doblado, un poquito chueco. Y como le decía, si se tiene que ir con ese palo, ¿no?, que le ponen a los árboles para que crezca derecho, vayámonos así.
Si todos necesitamos ser corregidos, todos necesitamos ser enseñados. Y a veces agachar la cabeza y reconocer una equivocación, un error, no te hace menos que nadie. Es más, te hace el más grande de todos. Porque aquel que era el más grande de todos se hizo el más pequeño de todos. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Alabado sea su nombre, amado hermano. Y Dios quiere exaltar tu vida. Dios quiere exaltarte. Pero hay un camino para que Dios te exalte. Y para eso hay que reconocerlo primeramente a Él. Reconocer nuestra gran necesidad que tenemos de ser corregidos y de recibir su auxilio, su cuidado. ¿Cuándo? ¿Una vez al mes? No. ¿Una vez al año? No. Cada día. Cada día, amados hermanos. ¿Para qué? Para que podamos perseverar, para que podamos continuar y podamos alcanzar todo lo que Él nos ha prometido. ¡Alabado sea su nombre! Vamos poniendo de pie, amado hermano. Bendito sea su nombre. Su palabra viene a tiempo y fuera de tiempo, amado hermano. No te... Gracias por escuchar su palabra, que el Señor los bendiga, y los esperamos para la próxima enseñanza.